Vámonos con Venezuela. Tenemos para este segmento vía Zoom desde Caracas a la abogada y consultora de justicia en Justicia Internacional, Daniela Suárez Orellana, y aquí en nuestros estudios a Francisco Poleo, periodista y analista. Doctora Suárez Orellana, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su lectura de esta situación en la Corte Penal Internacional, donde hay señalamientos por parte de alguna prensa internacional de que el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes, que hay impunidad en Venezuela? Buenas noches. Gracias a ti, Oscar. Buenas noches y gracias de nuevo por el interés en la situación de Venezuela. Gracias también a todos los que nos acompañan la noche de hoy. Mira, sin duda hemos tenido 2 días intensos de audiencia en las que se han dado debates pues interesantísimos, con un alto despliegue también de argumentos jurídicos en que cada parte, por supuesto, apegada a los intereses que estaba defendiendo, ha esbozado lo mejor de sus argumentos. En efecto, ha habido muchas cosas interesantes que podemos extraer de ese debate, y una de ellas es que sigue persistiendo el alto clima de impunidad en Venezuela, reconocido además por la propia delegación del Estado en estos 2 días de audiencia. Y de hecho, recordemos que según las propias cifras ofrecidas por la delegación del Estado, indican que han investigado 124 incidentes de presuntos crímenes, aunque el Estado, por supuesto, no les da esta denominación, ocurridos en Venezuela desde al menos el año 2014. Pero el Estado, y esto es lo resaltante de este asunto, indica que de esos 124 incidentes, 113 se encuentran todavía en etapa de investigación, que es la primera etapa del proceso penal en Venezuela. Esto, Oscar, representa el 90% de los casos. Es decir, que según el propio Estado, desde 2014 hasta la fecha, habiendo transcurrido casi 10 años, todavía más del 90% de los casos, de hecho, se encuentra en una etapa de investigación inicial y solamente ha habido 5 condenas que representan apenas el 4% del total de incidentes. ¡Qué horror! Por lo que ha podido concluir, en efecto, que el clima de impunidad sigue imperando en el país. Sigue imperando. Francisco Poleo, hay muchos rumores en los casos donde hay tanto control de la información oficial, pues se da pie a las especulaciones y a las diferentes hipótesis de lo que está ocurriendo. Se está hablando mucho de que hay grandes contradicciones y grandes pugnas dentro de la cúpula gobernante, de cuál es el camino que se debe seguir, y en el caso de todas estas investigaciones de los famosos documentos filtrados a través de Colombia, sumado a esto de la Corte Penal Internacional, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuál es la lectura que tú haces de lo que está ocurriendo? Mira, en efecto Oscar, hay una división muy fuerte en la cúpula del chavomadurismo. Debemos recordar, la audiencia debe recordar que esto no es como el chavismo, que era el régimen monolítico de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez vivía. Esto es un régimen de facciones, de grupos, en el cual Nicolás Maduro es una suerte de coordinador. Y lo que está ocurriendo en los últimos días, sobre todo desde el 23 de octubre, el día después de las primarias, es que Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello están muy enfrentados. Por eso, para barrer con el éxito de las primarias, pues lanzan este referendo del Esequibo, que es quizás el único tema en el cual todos los venezolanos estamos unidos, en el tema de que el Esequibo pertenece a Venezuela, para tratar de aplastar, mediáticamente, comunicacionalmente, el tema. Ahora, hay casos que ellos no controlan. Por ejemplo, el caso ante la Corte Penal Internacional. En Venezuela han tratado de no hablar del tema. Tú ves los medios de comunicación afectos al gobierno o controlados directamente por el gobierno, y el tema pareciera que no existiera. Eso es parte de la censura, en efecto, en Venezuela. ¿Qué otra cosa no controlan? Por ejemplo, esto de los narcofiles, en donde se ha demostrado, en efecto, que el cartel de los soles es ya uno de los grupos nodales
de la distribución de cocaína a nivel mundial. Eso afecta a uno de los sectores del chavomadurismo, que es este grupo de militares que se han agrupado en lo que se ha venido a conocer como el Cartel de los Soles. ¡Qué horror! Precisamente queríamos preguntarle, siguiendo con este tema, de lo revelado por los documentos que se han sido filtrados desde Colombia a la doctora Daniela Suárez Orellana. ¿Qué se ha dicho en Venezuela, si no en la prensa, por lo menos en los círculos profesionales y en los círculos institucionales, de estas revelaciones sobre el Cartel de los Soles y sobre la participación y el incremento de la producción y distribución y exportación de drogas por parte de esos sectores del gobierno venezolano? Sí, bueno, como en efecto mencionaba Francisco, el clima de censura en Venezuela no nos permite tener acceso a ese tipo de información en medios nacionales. Entonces, pareciera más bien que las personas que se encuentran fuera del país tienen un mayor alcance que quienes están adentro y solamente pueden acceder a medios que son controlados lamentablemente por el Estado, donde no solo no se dice nada de esa información, sino tampoco del proceso ante la Corte Penal Internacional. Y con esto, Óscar, es importante resaltar que a pesar de la importancia en sí misma que tiene este proceso ante la Corte, los medios de comunicación nacional que tienen espacio en la televisión abierta no han mencionado nada al respecto. Y esto además se vincula con el hecho de que el Estado ha sostenido de forma reiterada, y lo hizo también en el marco de estas audiencias ante la Corte, que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Con lo cual se sigue alentando esta tesis negacionista que lo que hace es omitir el sufrimiento de cientos de víctimas en el país. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Gracias a la doctora Daniela Suárez Orellana, muchas gracias. Y gracias a Francisco Poleo. Regresamos de inmediato.